En esta oportunidad vamos a revisar funciones avanzadas de búsqueda. Entonces, dentro de estas funciones avanzadas de búsqueda vamos a revisar principalmente cuatro. La primera es la función buscar B. ¿Para qué me sirve esta función buscar B? Esta función buscar B me pide para que en base a una selección, a un rango de datos que yo seleccione, pueda buscar un dato y a partir de ese dato correr hacia la derecha el número de columnas que yo quiera ubicar. Por ejemplo, si yo quiero buscar el código de cliente C6 y yo quiero saber cuál es su nombre del cliente C6, yo tendré que hacer la fórmula de la siguiente manera. Entonces, entramos aquí, hacemos buscar B, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo que seleccionar el valor buscado. En este caso, yo voy a buscar el valor C6. Cuando hacemos un texto, siempre tenemos que colocarlo entre comillas. Ya sabemos, si hacemos un texto, tenemos que colocarlo entre comillas. Luego coloco en matriz a buscar, tengo que colocar el rango de datos. Entonces yo voy a seleccionar desde C hasta G. ¿Ya? Entonces supongamos que yo quiero buscar el cliente. ¿En qué número de columna está el cliente? Entonces código de cliente es 1, cliente 2, cantidad vendida 3, precio de venta 4, total 5. Entonces cliente estaría en el 2. Luego aquí yo tengo que colocar verdadero si quiero que encuentre una coincidencia aproximada o falso si quiero que encuentre una coincidencia exacta. En este caso yo quiero que sea una coincidencia exacta, por lo tanto le voy a colocar falso. Y con ello cierro mi fórmula. ¿Y qué me encuentra Juan? ¿Por qué? Porque yo busqué el C6 y le pedí que me arroje la posición 2. ¿No? A partir de la C6, la posición 2. ¿Cuál es la posición 2, Juan? La posición 3, ¿cuál sería? El 51. Posición 3, 51. Y si yo quiero la posición 4, ¿cuál sería? Sería el 9. Y si quiero la posición 5, sería 459. Entonces, eso me va a servir buscar B. Entonces, ¿en qué caso yo puedo usar el buscar B? Cuando yo estoy trabajando con una base de datos muy grande, ¿no? Donde va a ser tedioso que yo me pueda ubicar dato por dato. Entonces, si yo tengo algún dato, algún código, de repente el nombre, un número, etcétera, en base a eso yo voy a poder buscar la información de manera más rápida, en caso de que yo esté trabajando con una base de datos mayor, ¿no? Una base de datos ya que sea grande, considerable. Entonces, para esos casos yo utilizaría esta función buscar B. Ahora pasamos a la función índice. ¿Y para qué me va a servir esta función índice? Yo coloco aquí índice. ¿Y qué me va a pedir? Me va a pedir la matriz. Ya te va a pedir que yo seleccione un rango. Entonces, a ver, yo voy a seleccionar un rango desde la A hasta la G. ¿Ya? En base a eso me va a pedir que yo consigne un número de fila. Entonces, supongamos, nosotros sabemos que las filas son los números, ¿no? El 1, 2, 3, etcétera. Y las columnas son A, B, C, D, E, F, G, etcétera. Entonces, me está pidiendo que yo coloque un número de fila. Por ejemplo, yo voy a colocar el número de fila 10. ¿Ya? Y luego me pide un número de columna. Por ejemplo, yo voy a colocar el número de columna 3. ¿Qué me arroja C9? ¿Qué quiere decir este C9? Me quiere decir que yo seleccioné un rango de búsqueda de A a G y le pedí que me busque la fila 10. Entonces, en orden de A a G, ¿cuál es la fila 10? Es aquí. Esta es la fila 10. Ya, esta es la fila 10. ¿Y qué más le pedí? Que me busque la fila 10 y la columna 3. Entonces, si esta es la fila 10, ¿cuál es la columna 3? 1, 2, 3. Y es por eso que me ha ubicado la C9. ¿No? Entonces, ya hemos visto cómo funciona índice. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a índice? ¿Para qué sirve? Sirve para que yo indique un rango y en ese rango yo consigne un orden en filas
y un orden en columnas y me arroje el dato que esté en base a ello. En este caso yo coloqué el rango de A a G, coloqué filas 10. ¿Cuál es 10? Es esto de aquí. Toda esta fila es la fila 10. Y le coloqué en columnas 3 en orden. 1, 2, 3. Por tanto, ¿cuál me arrojó? C9. Entonces, ese es el uso que se le da a esta función de índice. ¿Ya? Entonces, pasamos a coincidir. ¿Ya? ¿Para qué nos servirá la función coincidir? Ya, entonces yo consigno aquí más coincidir, listo, coincidir. Entonces, ¿qué tengo que colocar? Primero tengo que colocar un valor buscado. Supongamos que yo voy a colocar el valor buscado 51. Ya, en este caso, como estoy colocando un número, ya no va a ser necesario que yo consigne entre comillas. Si yo coloco un texto, ahí sí voy a tener que consignar entre comillas. Luego selecciono una matriz a buscar. ¿Dónde está el 51? Está en E. Entonces selecciono la columna E. El tipo de coincidencia nos dice 1 menor que 0, coincidencia exacta. Lo que yo quiero es una coincidencia exacta. Y le doy clic y listo. ¿Y qué me arroja? Me arroja 7. ¿Qué significa este 7? Este 7 significa que ese es su orden. ¿De qué dato he buscado? Yo he buscado el dato 51. Ya, entonces yo busqué 51. ¿Dónde está 51? Aquí está. ¿En qué columna? En la columna E. ¿Cuál es su orden? De 51 a 7. Por eso está en la fila número 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El orden de 51, ¿cuál es? El número 7. ¿Ya? Y si yo coloco, por ejemplo, 91, me debería arrojar 20, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, 91 y me arroja 20, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve coincidir? Busque para que yo busque un dato y de ese dato me arroje cuál es su posición. Para ello sirve esta función, esta fórmula de coincidir, ¿ya? Para que yo seleccione un dato a buscar dentro de un rango y en base a eso me arroje su posición. Ya, yo en este caso he colocado 91, el rango es C. ¿Cuál es su posición? Su posición es 20. Y por último vamos a revisar de ref. Entonces vamos a ver qué información me solicita de ref. Entonces de ref primero me va a pedir que yo consigne una referencia, es decir, que yo seleccione una celda. Entonces supongamos que yo voy a seleccionar aquí la celda B7. Ya, B7, luego me pide un número de filas, en este caso le coloco 3, y un número de columnas también le voy a colocar, en este caso le voy a colocar 2. Y con eso cierro mi fórmula. ¿Y qué dato me vota? Me vota Carlos. Entonces yo reviso. Yo le he colocado aquí B7, luego le coloqué 3 en número de filas, entonces bajo 1, 2 y 3, estaría aquí en A9, y luego le pedí que vaya 2 en columnas, entonces sería 1, 2, ¿y qué me arrojó? Me arrojó Carlos. Entonces esa es la forma. Entonces, ¿en qué consiste? Ref consiste en que yo le voy a seleccionar una celda y de esa celda voy a seleccionar cuántos números de filas y cuántos números de columnas quiero que se traslade. En este caso yo consigné B7, le indiqué 3 en número de fila, por tanto bajo 1, 2 y 3 y 2 en columna, 1, 2 y me arrojó Carlos. Entonces esa es la forma en la que nosotros vamos a usar la función de ref. Entonces, en resumen, nosotros tenemos la función buscar B, ¿para qué? Para realizar búsquedas verticales. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a buscar un dato, el dato que yo quiera, en un rango. En base a ese rango voy a seleccionar desde un punto de partida qué número de columna me va a arrojar. En base a ello, luego tenemos la función índice. ¿Para qué sirve esta función índice? Esta función índice sirve para que yo en un rango seleccione un número de fila y un número de columna y en base a ello me arroje un dato. En base, yo selecciono un rango, ahí coloco un número de fila, un número de columna y en base a eso me arrojará un dato. Tenemos la función coincidir. ¿Para qué me sirve coincidir? Para que yo busque la posición de un determinado dato dentro de un rango.
Entonces, para eso me va a servir esta función de coincidir. Tenemos desvío a partir de referencia, la función de ref. ¿Para qué me servía de ref? Yo seleccionaba un dato, a ese dato le seleccionaba cuántas filas y cuántas columnas yo quiero que se mueva. Y hemos dicho que las filas se mueven hacia abajo y las columnas hacia la derecha. Entonces, ese sería un resumen de las 4 funciones que hemos revisado el día de hoy.